Tema de Betsy Chávez, bien levantada, nos guste o no, la prisión preventiva, porque efectivamente se demoró el Ministerio Público en pedirle ampliación y se demoró el juez Juan Carlos Checli en tomar la decisión y estuvo presa 8 días, así había sido uno, sin mandato judicial, y eso contraviene la norma, nos guste o no. Ahora, la señora ya no tiene restricciones y entiendo que la ley impide que se le impongan nuevas restricciones en esta etapa de juicio oral. Eso la deja expedita para ser contratada y para hacer su vida sin mayores restricciones, ¿correcto? Mira, ahí el problema son los términos en los que se resuelve el proceso de acusación constitucional del que fue objeto, como por el caso de la coautoría de la que ella es responsable en el conato de golpe de Estado del señor Pedro Castillo, en razón de lo cual fue denunciada y luego acusada por la comisión del delito contra los poderes del Estado en la modalidad de rebelión. Ese proceso de acusación constitucional tenía dos partes. La primera era una infracción de la Constitución por la cual no ha sido acusada y por lo tanto no se la inhabilitó, no se la destituyó, ni se la suspendió dentro de ese proceso. Sí fue destituida, obviamente, porque el golpe de Estado generó que la Constitución operara automáticamente y fuera reemplazado el señor Castillo por la señora Dina Boluarte. Pero ese extremo de la infracción constitucional no llegó a ser aprobado por el Congreso. Lo que sí se aprobó fue el proceso penal, que quiere decir que el Congreso, cuando encuentra mérito suficiente, declara haber lugar a la formación de causa y tramitar el expediente al Poder Judicial para que se la procese a la señora Betsy Chávez. Y el segundo artículo de la resolución legislativa 9 del año 2022, me parece, se señala que la señora Betsy Chávez queda suspendida en el ejercicio de la función congresal por tanto tiempo como el que dure el proceso penal al que ella estaba sometida. Entonces, ella está suspendida, sí, pero suspendida en el ejercicio de la función parlamentaria. Por lo tanto, ella, de no ser así, que en el proceso penal se impida el cumplimiento de sus labores ordinarias mediante la libertad, si no está privada de libertad, ella puede desarrollar cualquier actividad que no impida el proceso judicial al que está sometida. Por lo tanto, ella sí está en libertad de poder ser contratada a nivel público o a nivel privado porque no ha sido inhabilitada, que es una de las limitaciones que te impone el proceso de infracción a la Constitución, que no es el caso. Entonces ella sí puede ser contratada en el Congreso en razón al pedido que formula un congresista, me parece, de Juntos por el Perú. Claro. Entonces, hasta ahí la parte eminentemente normativa, más allá de que nos cause cierto desconcierto, claro, una persona que ha colaborado en un golpe de Estado ahora pueda ser contratada para servir justamente en el órgano cuya disolución ella habría promovido como expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno del señor Pedro del Castillo. Esa es una paradoja, una contradicción con los valores constitucionales, democráticos y políticos que tenemos en el Perú. Esa es la contradicción. Clarísimo, clarísimo. Lo que ahora quiero preguntarte es, ¿se puede reevaluar la posibilidad de que sea inhabilitada, lo mismo que Pedro Castillo? Porque entiendo que tampoco Pedro Castillo tiene inhabilitación. Mientras que el proceso no concluya, obviamente la inhabilitación no ha prosperado. Se necesita que se active ese proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno del Congreso para que se resuelva. Sí, como consecuencia de la infracción constitucional que habrían cometido de manera flagrante, se decide o no se decide inhabilitarlos, no solamente al señor Castillo, a la señora Betsy Chávez y a los otros ministros que colaboraron con el señor Castillo cuando él daba su mensaje
sobre la disolución del Congreso y la reforma del sistema de justicia. O sea, ¿cuál sería el camino? Porque lo que nos has reseñado es que la infracción a la Constitución no fue aprobada por este mismo Congreso. Entonces, ¿podría retomarse esa discusión? Sí, existe en la actualidad una denuncia constitucional en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o en la Comisión Permanente, obviamente se puede hacer. La cuestión es dónde está la decisión de continuar con ese proceso. Ese es el problema. Claro, claro. Y ahí simplemente es un tema de ajedrez político, ¿no? O sea, que haya el interés Cálculo. efectivamente de hacerlo. Sí, es correcto. Muy bien. César, te agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Buenas tardes, Pamela. Con mucho Gracias. gusto. Hasta luego. Buenas tardes.